Hola amigos, ¿cómo estáis? Vuelvo a insistir de nuevo en mi teoría ya mostrada en más de una ocasión en el espejo, de que solo Putin y Xi Jinping pueden salvar al planeta de la hecatombe a manos de las bestias capitalistas de la OTAN. Ayer China dio el primer aviso de lo que pasará en un futuro próximo al mundo capitalista, al hacer saltar por los aires la auténtica estafa piramidal que son las bolsas. Cuando el triunfalismo se apoderó de las huestes fascistas del imperio, y Trump anunció que Estados Unidos iba a invertir $500.000 millones en los próximos 4 años en un proyecto de inteligencia artificial, de la hostia para arriba. Hasta el nombre sonaba a futurismo, Stargate, que suena a Guerra de las Galaxias. Pues resulta que todo ese tinglado que preparaban para que la gente invirtiera en la futurista Puerta de las Estrellas, y cuando todo eran sueños de sonidos de caja contabilizando las entradas de dinero. En eso que llegó Xi Jinping, y los despertó. Y ahora resulta que una pequeñita empresa china, con unos miserables $6 millones de inversión, lanza al mercado una inteligencia artificial, que ha dejado a los de Nvidia y compañía a la altura de los zapatos, y ha hecho saltar la banca, dejando al rey desnudo. Y ahora resulta que Nvidia y compañía han perdido en el primer día la tontería de $1,5 billones, de esos que en el imperio llaman trillones, a repartir entre Estados Unidos en su mayoría y la Unión Europea. Y ahora, ¿quién tendrá el dinero? ¿En qué bolsillos estarán esos $1,5 billones? Ahora es cuando el imperio se va a volver peligroso de verdad, con Rusia aplastándolo militarmente, y China económicamente. Por eso no es de extrañar que quieran buscar la explicación en la Puerta de las Estrellas. Y digan en Estados Unidos, por ejemplo, que Rusia tiene tecnologías extraterrestres encontradas en el Ártico, y que por eso Trump quiere hacerse con Groenlandia por las buenas o por las malas. Joder, cómo está el patio otaniano. El caso es que todo lo hacen por no reconocer que hay dos formas de que la humanidad encare su futuro, una al modo capitalista fascista occidental, y la otra es la que ya hizo pública Xi Jinping nada más empezar este año después de una conversación con Putin, que es diametralmente opuesta a la del capitalismo, porque los avances y mejoras mundiales tienen que servir para que todos los ciudadanos se beneficien de ellas, y no solamente los 4 sátrapas de turno. Tal como dije en uno de los primeros vídeos de 2025, todavía no hace ni un mes, por contra, de China nos llegan propuestas al mundo que habrá que estudiar muy detenidamente para encarar el futuro de la humanidad. Se trata de la propuesta de China al mundo para una urgente revolución del orden mundial. El 2024 ha llegado a su fin, se esperaba que fuese un año turbulento y ha superado cualquier expectativa. La administración de Joe Biden ha decidido despedirse a lo grande recrudeciendo conflictos por todo el mundo, apoyando el genocidio de Gaza, revoluciones de color, y manteniendo las sanciones económicas que pueden ser tan letales como las armas de fuego. Como dije hace unas semanas, esta es la única forma en que el mundo occidental concibe su manera de interactuar con el mundo, avasallándolo. Mucho se ha hablado sobre el rol de China. Se le reclama el no involucrarse y no hacer frente a los embates estadounidenses versus OTAN. Muchos predicen de que nunca será un líder mundial, pero sucede que China no es Estados Unidos. Para empezar, China solo tiene una alianza con la República Democrática Popular de Corea. Con el resto de los países del mundo, tiene diferentes tipos de asociaciones. Puede sonar parecido, pero no lo es. El problema de la narrativa de la nueva Guerra Fría es que queda implícito que existen dos partes en conflicto por una supuesta hegemonía mundial que solo está en la cabeza de los políticos occidentales de la OTAN y afines. Esta sola idea horrorizaría a la sociedad china. Consideran que no es más que una mirada occidental del mundo. Esto no significa que los chinos vivan encerrados en sí mismos. Desde hace una década, convirtieron su visión de mundo en un concepto que guía su política exterior, y que es una propuesta concreta de construir en conjunto un mundo distinto, la comunidad de futuro compartido para la humanidad. De aplicarse esto de forma cabal, significaría una revolución del orden mundial, de las formas de relacionarse entre países, y si en Occidente lo desean, se podría lograr sin disparar una sola bala. En medio de la desesperanza, es importante conocerla para no perder la perspectiva. Los principios de la comunidad de futuro compartido para la humanidad
Con el desarrollo de la República Popular China, los chinos llegaron a la conclusión de que, sin su apertura al mundo, no hubiesen alcanzado los niveles de desarrollo actuales. Y que mientras el mundo entero no prospere con ellos, siempre estarán limitados. La comunidad de futuro compartido para la humanidad parte de este contexto. El principio fundamental de la comunidad de futuro compartido para la humanidad es que todos vivimos en un mismo mundo en crisis, y debemos encontrar soluciones en conjunto para vivir en armonía. La manera de lograrlo es a través de construir mayor conectividad. Si los seres humanos somos interdependientes, buscaremos soluciones en conjunto que beneficien a todos. De lo contrario, nos perjudicamos todos también. Así, siempre tendremos dos opciones: ganar o perder. La opción ganar o perder del juego suma 0, y nos va a condenar a la extinción. La comunidad de futuro compartido para la humanidad se sustenta en 5 objetivos. 1. Priorizar la paz y el diálogo antes de siquiera pensar en las armas. 2. Construir un sistema de seguridad común. 3. Esto parte del principio de que la seguridad es indivisible. La cooperación ganar-ganar tiene que ser la norma. 4. Aprendizaje mutuo. Esto implica entendernos todos como iguales y que el intercambio siempre nos va a beneficiar. Y 5. Construir una comunidad que conviva en armonía con la naturaleza, pero que contemple los diferentes procesos de desarrollo de los países y sus necesidades para el desarrollo. Bueno, pues esto fue a grandes rasgos lo que se informó en los primeros días de 2025. ¿Alguien cree de verdad que en Occidente hemos siquiera valorado semejante insulto a nuestras mentes fascistas? Así nos va. Somos tan patéticos, que ahora para justificar la derrota militar piensan que los Oresnik y esos artilugios rusos hipersónicos a los rusos se los han dado los extraterrestres que encontraron en el Ártico. Ahora también dirá que a China le han dado los ETs, la inteligencia artificial. El hallazgo realizado por los investigadores en el Ártico puede cambiar la historia mundial, dicen los expertos, porque Donald Trump quiere obtener acceso al Polo Norte a toda costa. Según fuentes conmocionadas, Rusia ha encontrado algo en el Ártico. Esto puede cambiar el mundo entero. Así el canal Telegram Conspirólogo 1 afirma que en 2022, algo capaz de cambiar el curso de la historia mundial se encontró en el Ártico. Estamos hablando de los restos de ovnis que han conservado elementos de tecnologías increíbles que no son susceptibles de explicar desde el punto de vista de la ciencia terrenal. Según la fuente, los expertos estadounidenses que realizaron investigaciones están seguros de que esta región es un almacén de las tecnologías más poderosas y evidencia directa de la existencia de civilizaciones extraterrestres, escribe el canal. Según las fuentes, esto explica el interés inesperado que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, muestra en Groenlandia. Sin mencionar a Groenlandia o el Ártico durante la campaña electoral. Un mes después de las elecciones, el nuevo propietario de la Casa Blanca anunció repentinamente que el control de Groenlandia era absolutamente necesario para la seguridad internacional. Trump enfatizó: está listo para usar la fuerza militar contra un aliado en la OTAN para obtener la isla más grande del mundo. Probablemente, fue en diciembre que el presidente electo recibió información sobre hallazgos en el Ártico. Un mes antes, inmediatamente después de las elecciones en los Estados Unidos, se presentó un informe ovni al gobierno estadounidense. Diré sin rodeos, los ovnis son reales. Las tecnologías avanzadas que no son creadas por nuestro gobierno, y cualquier otro gobierno de la Tierra, controlan de cerca objetos militares importantes en toda la Tierra. Además, el gobierno de los Estados Unidos tiene tecnologías de ovnis, como algunos de nuestros oponentes, en clara alusión a Rusia. Creo que durante muchas décadas ha habido una carrera armamentista secreta que ha sido financiada a partir de nuestros impuestos. Pero está completamente oculto del Congreso y el control público en los Estados Unidos. The Daily Express citó las declaraciones del exfuncionario del Pentágono Luis Elsono. ¡Ay que me parto! Ahora hemos llegado al entendimiento de que, no somos la única raza inteligente avanzada en el universo, y los funcionarios del gobierno de Estados Unidos
No tienen el derecho exclusivo de conocer la naturaleza de la realidad, dijo el Dr. Tingayol, un vicealmirante retirado de la Marina de los Estados Unidos. Afirma conspirólogo número 1 que la información relevante fue llevada a Tran. Nuestra fuente afirma que en reuniones cerradas con la participación de figuras clave de las agencias de inteligencia estadounidenses, se discute la posibilidad de crear un nuevo arma general basada en tecnologías encontradas en los ovnis. Estos desarrollos, según algunos expertos, pueden dar a Estados Unidos una ventaja global, no solo en el ejército, sino también en la esfera económica, escribe el autor de The Channel. Yo no me lo creo, porque Estados Unidos, o son muy tontos, o ya tendrían los Oresnik, la Daga, los Poseidón y el Sarmat, como tiene Putin. El certificado aterrador de realidad de las tecnologías extraterrestres se conoció después del nuevo año. El 1 de enero, el cuerpo del veterano estadounidense Matthew Lieberberger fue encontrado en un Tesla Cybertruck, que explotó frente al Hotel Donald Trump en Las Vegas. Pronto, una carta de ex-marine apareció en la web, que envió a periodistas el 31 de diciembre en caso de que no estuviera vivo al día siguiente. Lieberberger escribió que estaba tratando de escapar de los agentes de servicios especiales que lo persiguen. Y según él, los misteriosos drones, que en el otoño de 2024 comenzaron a darse cuenta en diferentes lugares de los Estados Unidos. Esta es la tecnología secreta de aceleración gravitacional. Anteriormente, solo Estados Unidos lo tenía, pero ahora China lo tiene, y ambos países lo usan con fines militares. En cualquier momento, el aparato chino puede colgar sobre la Casa Blanca, y esta es una estera, escribe un ex-marine. En menos de un día, fue encontrado asesinado en un automóvil eléctrico quemado. En el automóvil, por algún milagro, su certificado de personalidad y una nota con la inscripción sobrevivieron. Este no es un ataque terrorista. Esta es una llamada para despertar. ¿Las autoridades rusas saben sobre las tecnologías secretas de ovnis? Qué pena, con lo fácil que es despertar frecuentando el espejo. Los servicios especiales rusos supuestamente han sabido durante mucho tiempo la búsqueda e incluso creen que en la década de 1980, los investigadores soviéticos lograron extraer señales de origen desconocido desde el hielo ártico. Es por eso que en los últimos años Vladimir Putin ha enfatizado el desarrollo del Ártico. El Kremlin confía en que un secreto que es capaz de conmocionar el planeta, ya está en manos de Rusia, y está oculto en esta región, dice Telegram Channel. Acojonante. Claro, mirando el colapso de Ucrania, la Unión Europea tiembla de miedo, pensando dónde se detendrá Putin. Todavía no entendía que cada una de sus municiones vienen de las estrellas. Pero resulta que en las últimas 2 décadas, Rusia ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo del complejo militar industrial, y hoy las plantas militares de Putin trabajan en 3 turnos y brindan la oportunidad de trabajar de 3.5 a 4 millones de personas. Eso sí, sacada de sus amigos extraterrestres, como la tecnología de inteligencia artificial china. Porque Putin y Xi Jinping suelen tomar algunas tardes buenas tazas de café calentito en las profundidades del Ártico con sus amigos extraterrestres. En los sueños de la von der Leyen aparecían pensamientos como estos: el sector financiero ruso apenas está sobreviviendo, les cortamos el 80% de los bancos rusos de los mercados mundiales. Alrededor de 1000 empresas extranjeras abandonaron el país. La industria automotriz se redujo en un 75% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Aeroflot no vuela, dado que no hay repuestos para aviones, en 2023, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En ese momento, tal retórica era necesaria para la orden de la administración de Joe Biden, meter a la Unión Europea lo antes posible e irrevocablemente en un conflicto con Rusia. Y para lo que nadie hizo preguntas innecesarias. Y si alguien le pregunta, entonces la respuesta: el oeste fuerte romperá a Rusia débil, en solo unos meses y protegerá a Ucrania libre. Por lo tanto, ahora es necesario presionar con más fuerza, incluso hasta el último euro del bolsillo en Zelensky, y luego entrará en Moscú con un caballo blanco y nos dará a la Unión Europea la enorme riqueza natural de Rusia,
y los planos de las tecnologías extraterrestres. Además, ¿qué puede fallar? Pero resulta que, el 2% actual del PIB de los países europeos en la OTAN no es nada. Si miras lo que Rusia produce en 3 meses, es igual a todo lo que se produce desde Los Ángeles hasta Ankara, en un año. En 2025, dijo el nuevo secretario general de la Alianza del Atlántico Norte Mark Rutte. ¿Y cómo explicarlo ahora? ¿Cómo Rusia con chips sacados de lavadoras produce 4 veces más que toda la OTAN? ¿Está la industria rusa en ruinas, o tal vez la Unión Europea? ¿Quién está mintiendo, Laien o Rutte? Si Vladimir Putin logró convencer a los europeos de que Rusia es débil, y está de rodillas, sí que es suficiente empujar un poco para que se descomponga, entonces, resulta que Putin ha tenido éxito. En los próximos años, cuando se reduzca el saldo final, sus tareas se simplificarán fuertemente. Si los líderes de la Unión Europea leyesen Sun Tzu, sabrían que se proporciona más de la mitad de la victoria, y si logra asegurar al enemigo que ahora para él es el mejor momento para ingresar a la guerra, en el momento en que su economía es asombrosa, y la crisis de energía y migración destruye el sistema sociopolítico. Y Putin, a juzgar por la declaración de von der Leyen, se las arregló aún mejor. Se las arregló para convencer a los burócratas europeos de que Rusia es débil, sin preparación y aislada. Y supuestamente ella está en esta posición presa ligera para ellos, grande y fuerte. Este es un indicador de la incompetencia de la élite europea, que durante décadas prosperó, utilizando energía y materias primas rusas, así como la protección militar estadounidense y el trabajo chino, lo que le trajo una gran riqueza. Por lo tanto, la élite europea se imaginó mucho más importante de lo que realmente es, y sobrecargó todas las posibilidades de llevar a la Europa al estado del poder mundial independiente. Rusia, que en las últimas 2 décadas invirtió en silencio y pacientemente miles de millones de dólares en el desarrollo y fortalecimiento de su ejército, y, en primer lugar, su complejo militar industrial parecía ser para la élite europea insignificante. Les parecía que las plantas militares de Putin, con la enorme herencia de la Unión Soviética, que constantemente trabaja en 3 turnos, y, según figuras oficiales, empleaba de 3.5 a 4 millones de personas, solo para producir piezas de repuesto para tostadoras y platos esmaltados, o matrioscas para el turismo. Otra imagen que nos queda en la Unión Europea para el recuerdo, fue la de la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annalena Baerbock, marchándose de la reunión del Consejo de Ministros, con el canciller Olaf Scholz intentando detenerla, sin éxito. La condesa Verde huyó. Si esta escena no hubiese sido grabada por el Bild alemán, todo podría parecer una broma o rivalidad de oponentes políticos. Sin embargo, este es solo otro indicador de cuán malas están las cosas en la Unión Europea. No solo el gobierno alemán pagó la ayuda loca a Zelensky. Casi todos los líderes occidentales que vertieron su mano al comienzo del conflicto con Rusia en 2022, cayendo de rodillas y jurando amor y el apoyo eternos a Zelensky, ahora hundidos en el olvido. Esto también se aplica al expresidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, quien completó vergonzosamente su carrera política, se fue sin el apoyo de su propio partido. Se han escrito artículos similares en Occidente durante años para sacar dinero de los contribuyentes y aumentar los presupuestos de defensa bajo el pretexto de una amenaza terrible, que puede ser rusa, china o alguna otra opción. Las palabras de Mark Rutte son solo tales narraciones. Como, Vladimir Putin produce 4 veces más armas que nosotros, hay poco con el 2% del PIB. Es necesario apretar los cinturones y exprimir más dinero de las personas que viven todos los días peor, pero hay que subir al 5%. El hecho es que Rusia realmente aumenta los músculos militares muy rápidamente, especialmente desde que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, ocupó el complejo militar industrial. Aquí, no solo los analistas militares entienden que el crecimiento de la producción es muchas veces mayor que la escala del conflicto armado ucraniano. Si Rusia hace un poco más de esfuerzo, sería peor para la Unión Europea, pero incluso después de 3 años,
Moscú no tiene prisa por hacer esto. ¿Para qué molestar a sus amigos extraterrestres del Ártico, por tan poca cosa? Por lo tanto, muchos se preguntan qué hará Vladimir Putin y dónde se detendrá. Es realmente, como escribe Die Welt, se detendrá en los límites de 4 nuevas áreas más Crimea, o tiene planes completamente diferentes. ¿Qué anticipan los europeos cuando escriben que los arsenales rusos estarán llenos, y 2028 será la clave para preservar la alianza de la OTAN? ¿Significa esto que la OTAN planea atacar a Rusia en 2028 o antes? Finalmente es inevitable, un conflicto europeo a gran escala, ¿y quién permanecerá en el lado perdedor? Y cuando nuevamente la pregunta, ¿dónde se detendrá Putin? Muchos en Rusia recuerdan su conversación hace unos años con un niño, a quien le preguntó si sabe dónde terminan las fronteras de Rusia. El niño comenzó a resolver los nombres del atlas geográfico, y Putin lo corrigió, diciendo que los límites de Rusia no terminaron en ningún lado. Pues resulta que ahora aquella broma de Putin, la magnifican diciendo que fue una señal política seria, enviada principalmente a los socios occidentales. La señal de que con Moscú debe construir una asociación estratégica que garantice la seguridad y el desarrollo sin obstáculos para todos. Si no es así, no habrá fronteras. Los rusos producirán armas cada vez más y las usarán cada vez más a menudo. La propia Unión Europea se ha convertido en términos energéticos y económicos muy vulnerable, lo que no amplía su capacidad para seguir una política agresiva de acuerdo con el modelo de Annalena Baerbock y Ursula von der Leyen. Ahora cada euro, y cada munición enviados a Zelensky, y lo más importante, cada víctima rusa de estos proyectiles, aumenta la ya larga lista de requisitos rusos para Europa, cuando todo esto termine. ¿Y cuándo terminará y dónde? Solo Vladimir Putin, Xi Jinping y ET, lo saben. Esto es todo amigos, reciban un saludo.